Muy bien, gracias por estar con nosotros en el segmento de Iglesia Virtual Internacional La Red. Estamos en Metamorfosis en las Américas, siempre recordándonos de la visión, reforma y transformación, unidos para transformar con el amor de Dios, con el amor y el poder de Dios. Hacemos esto conectando en Cristo, uniendo ideas y recursos para ser una nación del reino que transforma individuos, ciudades y naciones con el poder de Dios. Estamos compartiendo de lo que, descubriendo los que son los cimientos de mi ciudad. ¿Qué es lo que mueve a nuestra ciudad? Perdón. ¿Qué es lo que mueve a nuestras ciudades? ¿Qué es lo que afecta a nuestras ciudades? Y eso es lo que vamos a hablar en en esta mañana o este día, donde vamos a ver unos principios de cómo se mueve la ciudad dentro de lo que es la educación, porque algo que nos preocupa enormemente es que la escuela ha pasado a ser algo, ah, una broma para los niños y para muchos padres ha llegado a ser algo indiferente y sin decir para otros, algunos otros líderes de la comunidad que les dan ganas de rendirse porque ellos quieren hacer los cambios, los líderes quieren hacer los cambios, pero hay indiferencia de los padres, hay indiferencia de las autoridades y parece ser de que estamos nadando en contra de la corriente todos los días de nuestra vida. Pero esta noche o este día, yo quiero animarlos a que no cedamos, no dejemos de esforzarnos por orar para que haya una transformación, para que haya un cambio en nuestras escuelas, en la educación, en el hogar, porque ahí comienza. Y hablamos de la utopía la semana pasada en cómo los niños los han pasado por decreto, de acuerdo a, no sé ni de dónde salió ese decreto, sí sé, pero donde todos los niños, aunque no puedan ni leer ni responder una simple matemática o un simple problema de matemáticas, los pasan al siguiente grado. Eso es, hace un gran daño que se le está haciendo a la familia, pero es un daño intencional. Es un daño intencional que algunos grupos selectivos han estado planeando toda esta agenda de destrucción de humanismo, donde vamos a ver el día de hoy de dónde viene todo eso. Erika, te recomiendo que por favor me hablemos tú y yo respecto al proyecto Manos Pequeñas que Cambian Naciones. Manos Pequeñas que Cambian Naciones. Y vamos a hablar un poco de eso. El, la importancia entonces de un educador o de alguien que se preocupa por la educación, eso es usted y yo, por eso estamos acá, por eso está escuchando también este mensaje, es que nosotros entendemos que nos debemos preparar espiritual y psicológicamente para confrontar la realidad de que todos los estudiantes, todos aprenden de diferente manera. Es una responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. También vimos la semana pasada en cómo la educación, supuestamente en nuestra sociedad, estaba muy avanzada en lo que era la tecnología, la ciencia, pero cuando hablamos con nuestros niños, vemos cómo nuestros niños están enfrascados en el celular, enfrascados en la computadora y no pueden mantener una conversación decente o una conversación, llamémosle educada. Me pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bien, vamos a entonces a ver. Vimos la definición la semana pasada, que es una etapa del proceso de conocimiento y del desarrollo, la educación. El principio número uno es que, lo vimos la semana pasada, la educación se origina en Dios. Y Juan 17, versículo 3, y esa es la verdad eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Y la primera de Corintios 2:16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
Y amados amigos, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos o a los jóvenes, les damos a la generación el principio de que la educación se origina en Dios y que los niños tienen la mente de Cristo, nosotros estamos creyendo en un gran futuro. Una de Juan 2:27 dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Ahora veamos el principio número 2. La educación comienza con la instrucción. La instrucción debe ser la primera fase en el proceso de formación porque es el momento de informar, la comprensión de lo que no se sabía. Proverbios 10:17 dice, el camino a la vida es guardar la instrucción, pero el que rechaza la reprensión se extravía. Cuando leemos el libro de Proverbios, podemos encontrar la sabiduría de Dios en cómo educar a nuestros hijos, cómo educar a los jóvenes. Yo recuerdo que cuando yo crecí, Pastor Pimentel, en mi vecindario, en el vecindario donde yo crecí, los adultos estaban autorizados para corregir a los niños del vecindario. Y era algo que nosotros respetábamos. Nosotros sabíamos que si nos robábamos algo o agarrábamos algo que no era nuestro, algún adulto que nos mirara le podía ir a decir a mi mamá lo que había hecho. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Pero vea qué pasa, el que aborrece la reprensión es ignorante. Ustedes, cada uno de ustedes acá, cada uno de nosotros tenemos el privilegio de que estamos aprendiendo estos principios del reino y Dios nos está dando sabiduría y coraje o ánimo, valentía para que lo hagamos. La educación es parte de la verdad. Tesalonicenses 4:2 dice, porque ya sabes qué instrucciones os dimos por medio del Señor Jesús. Y Salmos 94:12. Si voy muy rápido con las escrituras, ah, me las piden de nuevo, ¿sí? Bienaventurado el hombre a quien tú sí corriges y le instruyes en tu ley. Bienaventurado el hombre. ¿Y qué sucede en estos días? No sé si ustedes han oído de que los niños muchas veces les han pegado a los maestros o los insultan o no les hacen caso. A ver, aquí quisiera interrumpir por unos segundos o pues no tanto interrumpir, sino como preguntarles a ustedes. En el barrio donde ustedes viven o en la ciudad donde ustedes viven, ¿han oído estos casos o solo es aquí donde yo vivo que los niños son muy respetuosos con los maestros y con los adultos? A ver, alguien que me ayude en eso, por favor. Sí, pastor, la verdad que eso creo que ha venido como a ocasionar un complot en la área de educación. Le comento que todas mis hermanas son maestras, Mm, mis hermanos. Entonces, tuve el privilegio de formarles a ellos en cuanto a mejores maneras de disciplina positiva, que es una de las estrategias que me he formado para podernos dar herramientas a los maestros cómo encaminar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en cuanto a que puedan tener una educación diferente, tomar decisiones seguras. Entonces, eso lo que usted comentó, pastor, eso sucede mucho, que los niños ahora más en las zonas urbanas que en las rurales. muy Y bien. entonces sucede mucho que faltan el respeto porque no han tenido como esa base de esa disciplina positiva, sino que han sido niños que vienen de círculos de violencia. Entonces ellos, la única manera de resolver un problema es utilizando también lo que es la violencia. Gracias. Y bien, entonces es una situación universal. De hecho, el libro de Timoteo enseña en cómo las generaciones se comienzan a convertir en egoístas, en indiferentes al amor fraternal. Y bíblicamente eso es lo que podemos ver lo que está sucediendo.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros, número uno, debemos tener principios bíblicos del reino en cómo cambiar esa situación. Y como dijo, tenemos que buscar esa disciplina positiva, cómo la podemos aplicar. También la educación es la metodología correcta. Tenemos que aplicar la metodología correcta. Nehemías 8:3, podemos ver cuando Nehemías comenzó a leer, perdón, Esdras comenzó a leer del libro de la ley y estaba toda la gente atenta. Muchas horas estuvieron juntos y había niños, adultos y jóvenes escuchando la palabra de Dios. Y observen al final de este versículo, dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Eso es algo que debemos aprender y les recomiendo como comunicadores nosotros. Cuando estamos hablando de, cuando queremos que el pueblo comience a estar atento al libro de la ley, tenemos que tener cuidado con no explicar tanto las escrituras que últimamente las terminemos diluyendo. Es decir, debemos aprender a orar para ser concisos en cómo presentar la Biblia, porque es la metodología que Dios nos ha dado. Veamos el principio número 2. La educación comienza con la instrucción. El tiempo y la cantidad precisos y necesarios para que haya esa comprensión, que cuando se dan las instrucciones sean comprendidas. Isaías 28 del 9 al 10 nos enseña que Dios es sistemático en la enseñanza. Entonces, ¿por qué no nosotros? Poco a poco hay que comenzar a enseñar. Tenemos que ser pacientes, la verdad que sí. Tenemos que reeducar al pueblo con principios del reino. Reeducar al pueblo con principios del reino. Y es poco a poco. Tenemos que ser pacientes. Y esa fue la palabra que pienso que Dios dio esta noche para nosotros. Ahora también tenemos que tener una misión. Una misión que va precedida de una instrucción. En Mateo 10, Jesús envió a 12 y les dio instrucciones. Y es el tipo de instrucciones que les dio Jesús. No eran, bueno, si ustedes quieren lo hacen, si no, no. No, fueron instrucciones de que debían obedecer para que hubiera un resultado definido. Hasta en eso tenemos que aprender a dar instrucciones. Tenemos un libro que les puede ayudar, que habla de la personalidad en colores, que nos enseña cómo hablarle a un grupo de personas en el mismo tema, pero en una forma en que ellos nos escuchan. Adelante, Juan Moreno. Gracias. Adelante. Gracias, pastor. Permíteme apoyar algo que tú estás enseñando. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, ¿verdad? El verbo es la palabra, pero el verbo también es comunicación, pero también es educación. Entonces, desde un principio, un pilar que Dios formó en el Génesis, en el inicio, en el comienzo, fue comunicación igual educación, educación igual formación. Comunicación sin educación no es comunicación. Entonces, o viceversa, comunicación sin información o capacitación no es comunicación. El tema, pastor, es cómo estamos nosotros usando la comunicación. Y al mismo tiempo es información y también educación. Ese es el tema. Y cómo la iglesia tiene que abordar esta visión y reformarla. Porque desafortunadamente tenemos una visión griega de la educación que está más basada en filosofía que en cosas prácticas. Y también en un sistema manipulado para que la gente piense lo que ellos quieren que piensen y no tengan libertad de desarrollar su propia iniciativa, creatividad, expandir sus capacidades mentales. Creo que aquí es un factor que tenemos que ir revisando, Sí, orando y buscando un método, un sistema para poderlo mejorar o corregir en su efecto, pastor. sí. Sería
un poco aportar esta parte. Muy bien, gracias. Y tenemos el currículum para ustedes. Un currículum que es bíblico, es duplicable y es fácil. Pero para eso, ustedes también, cada uno de ustedes deben demostrar interés por saber qué es. Cómo lo puedo obtener? Y la pregunta que hace muchos es, ¿cuánto me va a costar ese método? ¿Qué tengo que pagar? Y la verdad es que, de acuerdo a que lo que nosotros instruimos es las herramientas que nosotros tenemos para ustedes, y ya alguien ha pagado el precio. Lo único que necesitamos es que ustedes, que juntos agarremos la visión y comencemos a trabajar poco a poco en proyectos pilotos. Es algo que a mí me está llamando mucho la atención porque veo que tiene mejor rendimiento. Bien, pero eso vamos a poner más énfasis adelante de esto. Entonces, Jesús dio instrucciones específicas para un objetivo específico. Principio número 2, la educación comienza con la principio número 3, la educación requiere disciplina. ¿Y saben qué cree la mayoría de hispanos que significa disciplina? Castigo. Y si usted le dice, ¿saben qué? Muchas veces vamos a aprender de disciplina y el ser discípulo lleva disciplina. Muchos hispanos creen que la palabra disciplina o cuando se habla de disciplina es castigo. Adelante, Erika. Sí, pastor, con lo que usted está comentando, solo tengo que comentar un punto. Uno, que lo que he aprendido es que necesitamos conocer las niñas y los niños y los jóvenes, sus Ujú. diferentes etapas. Por eso me llama la atención la cita bíblica cuando le dijo Jesús a los discípulos, dejad que los niños vengan a mí. Mm, O sea, ¿por qué tuvo él que decir eso? Porque a lo mejor los estaban apartando, ¿verdad? O decía, no, sí, apártense o algo así. Entonces, sí. eso, conocer, es necesario que conozcamos cómo piensan, cómo sienten los niños desde que están en el vientre de la madre hasta la adolescencia. Eso es muy importante. Entonces, la disciplina, usted dice, muchos, la mayoría pensábamos que disciplina es castigo y que están sumamente ligadas. Aquí se usa una palabra compuesta que dice malcriado, Mm, pero si usted toma y separa esas palabras, malcriado, entonces, ¿quiénes somos los responsables en criar a nuestros hijos? Somos los papás. Entonces, es que usted es un niño malcriado. Entonces, y nos enojamos con los niños, pero en realidad la educación principalmente comienza desde casa. Entonces le comento una experiencia con mi hija que he decidido todas las noches contarle una historia de la Biblia. Inicié con el arca de Noé. Entonces ella me preguntó, mamá, ¿cómo es que los animales obedecieron para entrar a la barca? Nunca me había hecho esa pregunta. Entonces empecé a leer más y encontré que dice que Dios produjo un sonido que hizo que los animales, todos los animales obedecieran. O sea, algo increíble. Ella se sorprendió con esa palabra. Entonces, la verdad que por qué ahora, por eso la palabra dice que por falta de conocimiento perecerá mi pueblo. Entonces, yo con mis hermanas les digo, es necesario que al solo que comencemos la clase con las niñas y los niños, tomemos el tiempo para instruirlos con la palabra. Y es increíble, pastor, cómo los niños hacen unas oraciones tan poderosas, porque nuestra cultura viene de una religión católica. Entonces dice mi hija, mami me dice, pero es que la gente católica no ora, sino que reza. Y orar con rezar es totalmente diferente. sí, sí. Entonces, es lo que Es, usted mencionaba con la disciplina. Sí, ahí también recuérdense para no poner solo a un grupo de creyentes, también dentro de todos los grupos
fuese mormones, pentecostales, etcétera, tenemos la tendencia a entrar en la religiosidad, en los rituales. No es solo un grupo, es una pelea que tenemos porque lamentablemente las raíces del hispano están muy arraigados en lo que es la religiosidad. Es otro tema. Entonces debemos aprender a definir para comprender. Y ya que estamos hablando entonces de la disciplina, observemos aquí en la pantalla, dice que disciplina es informar la mente, es regulación de la práctica, es seguimiento y veracidad. Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina parece ser actualmente motivo de alegría, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, entre más nosotros comencemos a fomentar y a vivir una vida disciplinada, a nuestros alrededores se va a reproducir lo mismo. Y gracias a Servin que nos mandó la definición, estamos en el mismo canal. Disciplina, él nos encontró esta definición. Se entiende por disciplina del latín discipulus, discípulo estudiante, se refiere a una manera coordinada, ordenada y sistemática de hacer las cosas de acuerdo a un método o código que en algún momento hay que hacer. Entonces, cuando nosotros vemos recuerden, por favor, recuérdense esto, cuando estamos hablando con algunas personas, recordémonos de definir para comprender. Cuando ellos le digan a usted, es que usted es muy religioso, perdóneme, ¿qué es ser religioso para usted? Eso ya lo discutimos en otra ocasión. Continuamos. Letra A, la educación debe impartirse de la forma adecuada. Vean lo que dice Proverbios 15:32. El que tiene poca disciplina desprecia su alma, pero el que escucha la corrección tiene entendimiento. También tenemos en la pantalla Efesios 6:4. Les recomiendo que por favor usted los lea. En Efesios 6:4 dice, instrucción es amonestación también. La disciplina es instrucción y debemos llamar la atención, advertir a los niños, incluso a los adultos, muchos adultos como tu servidor. No me gusta que me disciplinen, no me gusta que me corrigen, pero cuando lo someto a oración y cuando Dios trabaja conmigo, comprendo de que se me corrigió por mi bien. Y esa entonces es la relación que debemos tener con el Espíritu Santo. La letra B, también la educación debe ser impartida con las herramientas adecuadas. Y para eso está la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16 dice que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Vean esto, reprender, corregir e instruir en justicia. Muchas de las veces tu servidor andaba queriendo corregir a todo mundo y reprendiendo a todo mundo, pero no lo hacía con justicia ni con amor. Pero eso soy yo. Eso era yo, porque yo vengo de Júpiter. Principio número 4. La educación ilumina la conciencia con la verdad. La educación ilumina la conciencia con la verdad. Debe proporcionar conocimiento a la conciencia. Primera de Corintios nos enseña que el evangelio de Jesús debe iluminar el entendimiento de las personas. Es en la conciencia donde se discierne la verdad. Y la gran mayoría de problemas que estamos confrontando en estos días es porque la gente quiere ser, el enemigo les pone que seamos indiferentes ya a la verdad, indiferentes a la luz, indiferentes al amor. Génesis 1:1 al 4. Dios actuó, la tierra estaba desordenada y vacía,
y el Espíritu de Dios se movía. Entonces Dios dijo, sea la luz y hubo luz. La educación ilumina la conciencia con la verdad. Veamos al siguiente principio. También dentro de este principio, el maestro debe conocer la verdad para poder impartirla. Algo que mi esposa y yo ponemos mucho énfasis, y ahí están las escrituras, Filipenses 4:9 y Mateo 28 en adelante, 19 en adelante. Escuchen lo que quiero compartir con ustedes. Mi esposa y yo ponemos mucho énfasis en que lo que vamos a compartir con otras personas debemos vivirlo primero. Por mucho tiempo, tu servidor le decía a sus hijos, haz esto, haz aquello, pero yo hacía lo contrario, que no te pase lo mismo. ¿De acuerdo? El maestro debe conocer la verdad para poder impartirla. Porque siempre, esta es la pregunta para muchas personas. ¿Cómo sabes cuando estás equivocado? ¿Cómo sabes cuando estás equivocado? Parte de la respuesta es cuando yo encuentro unos estándares que me muestran lo opuesto de lo que yo estoy haciendo y lo comparo y me permito aprender, entonces puedo ver lo equivocado que estaba. Adelante, Pastor Juan. No sé si se le abrió el micrófono o querías decir algo. Ah, no, tranquilo, pastor. No, estoy escuchando. Bien, pues. Vean este Ah, principio número 5. La bueno. educación corrige el temperamento. ¡Uh! La educación corrige el temperamento, especialmente a personas como tu servidor que queremos que se hagan las cosas. Queremos resultados. La corrección y la educación debe identificar las ideas que no son ciertas, lo que es incorrecto y debe procurar contrarrestar lo que es perjudicial para el individuo. Es decir, yo debo aprender a evaluar qué es lo que estoy haciendo y pedir oración, tener un mentor, pedir ayuda. Porque en Miqueas 4, del 2 al 3, dice que Dios juzgará, nos enseñará sus caminos y juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. ¿Sí? Eso es lo que Dios está pendiente, Dios hace constantemente. Y por eso Pablo nos enseña que la corrección debe comenzar en casa, porque la educación corrige el temperamento. Y ahí podemos pasar mucho tiempo hablando de esto, pero el propósito de esta sesión es que usted comience a preguntarle al Señor, Señor, necesito corregir el temperamento que tengo. ¿Cómo me ven los demás? Bien, también la educación te enseña a discernir entre el bien y el mal. Es algo que debemos nosotros aprender en estos días a ejercer, muchachos. Discernir entre el bien y el mal, y al mal se le debe decir mal, y al bien se le debe llamar como lo es. Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser conforme a las abominaciones de aquellas naciones. Y Tesalonicenses 5:21 dice, examina todo, retén lo bueno. Principio número 6. Eso es algo que debemos tener muy presente también. La educación forma hábitos. ¿Sabían ustedes que ustedes pueden hacer algo bien 15 días? O algo, qué sé yo, dejar de comer pizza, vamos a poner un ejemplo. Y dice, porque la pizza me hace mal, el pepperoni ya me da agruras, voy a dejar de comer pizza. Y 15 días usted no come pizza. Y ya tiene la disciplina. Pero el día 16 se come un pedazo de pizza. Y ya el día siguiente vuelve a comer de nuevo. ¿Por qué? Porque es muy difícil romper malos hábitos por las circunstancias por las que nos rodean, por la guerra espiritual a la cual se nos somete todos los días. Pero la educación forma hábitos.
debe llevar a las personas a crecer de manera integral. Vean Colosenses 4, 5 al 6. Camina sabiamente hacia los de afuera, aprovechando el tiempo al máximo. Que vuestra conversación siempre sea graciosa, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Debemos formar hábitos que no solo agraden a Dios, sino que también nos traigan crecimiento integral. La educación forma hábitos. Y el número 7 es prepara para el futuro. Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se vuelve loco, así dice. Pero bienaventurado el que guarda la ley. Esa es una versión, no me recuerdo, creo que es NIV. La educación debe conocer el propósito por el cual está diseñado el conocimiento y debe guiar a la persona a cumplir su propósito en la vida. Eso es lo que Dios quiere, muchachos. Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Principio número 8. Aquí está lo que estaba diciendo Erika hace unos minutos. La educación es una responsabilidad de los padres hacia sus hijos. Proverbios está lleno de instrucciones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Vean, muchachos, Dios delegó la función de educar a los padres, porque nosotros somos los encargados de dar testimonio de la verdad en el hogar y enseñar los principios del reino. Nosotros debemos aprender a dirigir a nuestros hijos. Nosotros somos los adultos. Los niños no conocen aún qué es lo mejor para ellos. Y ahí está Deuteronomio 6, del 6 al 9, enseñando, recordándonos que repitamos las palabras a nuestros hijos. Y en Deuteronomio 4 a 10, Dios enseña a los padres, reúneme al pueblo para que les haga oír mis palabras. Eso es. Y vean esa foto qué bonita ahí donde hay varias personas reunidas y disfrutando el tiempo juntos, niños y adultos. Dice acá en Deuteronomio 4:10, para que me teman todos los días, o sea, respeten, para que me teman y respeten todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y Dios está dispuesto a enseñar a aquellos que estén dispuestos a escuchar. Salmo 25, 8 al 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto mostrará el camino a los pecadores. Él guiará a los humildes mediante el juicio y enseñará a los mansos su proceder. Permítame, vamos a hablar de alternativas de reino. Tomen nota, por favor, guarden sus notas porque quiero tomar 10 minutos para hablarles de alternativas de reino en el siguiente segmento del vídeo. No me corten, pero vamos a grabar un segundo vídeo porque por el tiempo apremia, pero permítanme unos segundos.